Hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Cuántos de ustedes escucharon de salvación? Somos salvos. Bien. Tenemos una información acerca de la salvación, pero ¿qué es exactamente la salvación? Si nos ponemos a pensar, sabemos que somos salvos, pero no sabemos qué significa esa salvación. He tratado de, cuando organicé el estudio bíblico, de hacerlo en forma sistemática, de manera que vayamos yendo paso por paso. Y una vez que entendimos lo que era el hombre y entendimos lo que era el pecado, ahora toca que entendamos lo que es la salvación. ¿Me comprenden? Entonces, la salvación es la liberación del juicio de Dios que Dios había dictaminado sobre el pecador. Esto se conoce como condenación. Dios nos salva de la condenación. La palabra salvación, como todas esas palabras importantes que vienen que son en el Nuevo Testamento importantes, vienen del griego antiguo, es la palabra soteria. Y la palabra soteria significa, además de salvación, liberación, preservación, garantía de seguridad y también seguridad contra el peligro. O sea que todo eso engloba la salvación que nosotros muchas veces ni siquiera sabemos qué significa. Sí, soy salvo, pero ¿qué significa que soy salvo? Significa que Dios me ha rescatado, me ha liberado, me ha preservado, me ha garantizado una seguridad contra el peligro. ¿Qué peligro? ¿Contra qué? Contra la condenación del diablo. También se usaba esa palabra soteria para cuando se denominaba que una persona regresaba a salvo a su casa o a su país después de haber estado ausente por un tiempo. Entonces, cuando esa persona se iba de su casa a un lugar peligroso y regresaba a su casa, se usaba la palabra soteria. Y eso nos habla de cómo, vieron cuando el Señor dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Por qué? Porque era verdaderamente el lugar al que pertenecíamos, al lado de la presencia de Dios, no lejos de Dios. Y fuimos rescatados por eso. Ahora, no podíamos o no podemos entender el valor de la salvación sin haber comprendido el pecado y sus consecuencias, como lo vimos en la lección anterior. Por eso va con una secuencia estas lecciones. Entonces, una vez que entendimos el pecado, el hombre, cómo fuimos constituidos, una vez que entendimos quién es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, ahora la salvación, o sea, la obra de Jesucristo. Ahora, la salvación tiene un par de características. La primera, el único que puede otorgar salvación es Dios. No hay salvación por ningún otro medio ni por ninguna otra acción que pueda hacer ningún ser humano. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, Efesios 2, 8 al 9, dice: porque por gracia, cuando dice por gracia, significa porque a Dios le ha placido, porque es bueno. ¿Cuántas veces pensamos, y de hecho cuando venimos de ciertas tradiciones cristianas, que tengo que hacer cosas para ser salvo? De hecho, había una época en la historia donde se pagaba las bulas papales, donde se pagaba por la salvación. Entonces, eso no es algo real. Tú puedes hacer
las caminatas que quieras, los sacrificios que quieras, los ayunos que quieras, pagar lo que quieras, dar las ofrendas y los diezmos que quieras, que nada eso moviliza el corazón de Dios para que seas salvo. Lo único que es la fe. Y esa es algo que es otorgado por Dios, la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es algo que podamos hacer nosotros. Dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ninguna obra nuestra nos hace merecedor o nos permite acceder a la salvación. Por lo tanto, ninguno puede jactarse, gloriarse de la salvación. La salvación es por gracia. Pura gracia de Dios. No sé si ustedes, pero para mí esto me maravilla. Que siendo tan perverso, Dios haya posado su gracia sobre mi vida. Que siendo tan, no sé, pero esto lo debemos entender, ¿saben por qué? Porque muchas veces la religiosidad nos hace, o el mal entendimiento de algunas escrituras, nos hacen pensar que no soy suficientemente bueno, no, es que yo no llego. Mira, no vas a llegar nunca por tu esfuerzo, no vas a llegar nunca por lo que pretendas. La salvación es pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Pablo nos decía en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y aquí nos dice que a los que creyeron, Dios nos da la potestad, significa la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y no por ningún mérito ni por ninguna obra humana. Simplemente es la obra de Dios. Amén. Ahora, les decía que hay dos características. La primera, que Dios es el único que da esa salvación y es por gracia. La segunda característica es que esta salvación, como ya hemos visto antes, es por fe y no por obras. No es por lo que hagamos, es solamente por creer. Por eso en un momento dice, cree solamente y verás la gloria de Dios. No dice, haz. En otro momento hablaremos lo que significa que creo por fe, no por obras, pero esa fe, si es genuina, me llevará a tener obras. Ese es otro caso. ¿Me entienden? Pero eso es para otra enseñanza. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nos dice eso. Pueden encontrar lo mismo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. En Efesios capítulo 4, versículo 5. Ahora, mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, 22 dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la promesa de Dios, ¿por qué viene? ¿Por qué es dada? Por la fe, no por otra cosa. Por la fe. Ahora, en la Biblia no se habla siempre con la palabra salvación. Hay otras palabras que se utilizan y que ustedes van a reconocer porque las han leído y en algunos casos no llegaban a entender exactamente qué significaba, porque me pasaba a mí. La salvación se nombra como justificación.
redención, remisión, propiciación, expiación, reconciliación y adopción. Todas estas palabras hablan de la salvación. Ahora, vamos a ver cada una de estas. Por ejemplo, justificación. Esto significa declarar y tratar como justo a alguien por medio de la absolución de la culpabilidad. Significa que se nos trata como justos no porque lo seamos, sino porque Dios nos absuelve de nuestra culpa por gracia. No porque seamos bonitos, ¿eh? ¿Hay alguno bonito aquí? Por gracia. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Dice, sabed esto, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, le está hablando a los judíos que ellos tenían la ley de Moisés y por la ley de Moisés no era justificado, al contrario, la ley no justifica a nadie, la ley condenaba a todos porque nos mostraba el pecado de todos. Pero vino Jesucristo, que no vino a abrogar o cancelar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y Él cumplió toda la ley. La ley estaba hablando de 613 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos que todos conocemos, desarrollados, magnificados en 613. Nadie podía cumplir esos mandamientos, por eso estábamos todos condenados. Pero vino Jesucristo y cumplió con toda esa ley y por haber cumplido tuvo autoridad para absolvernos de la ley, de las consecuencias. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que significa justificación. Apunten para después leerlo. Supongo que después lo leerán, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos 21 y 28. Y Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora vamos con la siguiente palabrita, redención. Significa liberación de algún mal por medio del pago de un precio o rescate. Es como que estuviésemos secuestrados, en este caso, secuestrados por el maligno. Y la única manera de liberarnos era que haya sido pagado el precio del rescate para nuestras vidas. Eso es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la redención. En Marcos 10:45 dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Yo lo acorté, cuando le leo algunos versículos, se los leo acortados para ganar tiempo. ¿Me comprenden? Pero en definitiva, eso es lo importante. En Romanos 3:24 dice, qué maravilloso es esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos habla de tres cosas. Justificados por gracia y la redención. Entonces, Dios nos justifica, nos absuelve por gracia, porque Él pagó el rescate por nuestras vidas. ¿Me van comprendiendo? Yo lo que les digo siempre, si no lo entienden, preguntan, no tengo ningún problema. El tema es
No me importa avanzar mucho, me importa que lo que avancemos lo entiendas y lo comprendas y lo disfrutes. Porque lo que no comprendes no se disfruta, pero lo que entiendes lo disfrutas. Apunten para después leer. Apocalipsis 5:9 y 1 Pedro 1:18. 5:9. Apocalipsis 5:9 y 1 de Pedro 1:18. Ahora, la siguiente palabra, remisión. ¿Cuántos de ustedes, bueno, ahora no tanto, pero aún en el mail, cuando tú envías un mail, dice remitente, ¿no? Antes cuando escribíamos una carta ponías quién era el remitente. Eso es para que se sepa quién remitía, o sea, quién enviaba esa carta. Remisión viene de ahí. Entonces, es la idea de enviar o traspasar. Enviar o traspasar. En el Antiguo Testamento, vamos a encontrar, por ejemplo, en Levíticos que enseñan a los sacerdotes cómo ejercían su ministerio sacerdotal, que los sacerdotes oraban, tenían el sacrificio para remitir el pecado y oraban por el pueblo y remitían el pecado del pueblo al cordero que iban a degollar, y cuando lo sacrificaban, esa sangre, no me quiero adelantar, esa sangre lo que hacía expiaba los pecados. Esa es otra palabrita que más adelante. Pero esa acción del sacerdote de remitir los pecados al cordero es la misma acción que cuando Jesucristo, en un momento en la cruz del Calvario, como Cordero de Dios, recibió todo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, los ojos del Señor se apartaron de él. Y él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que como en él fue remitido, a Jesucristo fue remitido tu pecado, el mío, el de todos. Era tanta la inmundicia que había en Jesucristo por causa de que los pecados de la humanidad habían sido remitidos, que Dios tuvo que apartar sus ojos de él. Por eso la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos los que estaban picados por esa serpiente y estaban a punto de morir, cuando miraban la serpiente de bronce, eran sanos, así el Hijo del Hombre, así Jesucristo, tenía que ser levantado, y todos los que miremos a él con fe, nuestros pecados ya fueron remitidos sobre él. ¿Se entiende? Aleluya. Hay mucha gente y aún muchos cristianos que, por no entender este tipo de cosas, siguen cargando la culpa del pecado. Cuando ya fue remitido, ya lo cargó Jesucristo. Y no tenemos que cargar con todo eso. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, lo dijo por el pueblo de Israel. Y para los cristianos sucede lo mismo. A veces por no prestar atención a la palabra de Dios, no escuchar la palabra de Dios, no preocuparse en la palabra de Dios, nos perdemos de disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros. Y el diablo sigue atormentándonos con culpas que no nos corresponde llevar, porque ya Cristo pagó por ellas. Amén. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo, cuando estuvo en la última cena,
enseñó esta realidad. ¿Y cómo se parece a lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Por eso, como les dije al principio del curso, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Aleluya. Apunten, por favor. Hebreos 9:15. Hebreos 9:22. Y Hebreos 10:18. ¿Por qué tanto en Hebreos? Porque si ustedes algún día no entienden el libro de Levíticos, busquen en Hebreos que van a encontrar la explicación de lo que no entiendan en Levíticos. Vamos a la otra palabrita, propiciación. ¿Qué significa? La remoción de la ira por medio de una ofrenda o volver favorable. ¿Qué significa? En la antigüedad, cuando todos los dioses, todos los pueblos tenían diferentes dioses, y siempre que había una calamidad, lo que hacían era ofrecer una ofrenda a esos dioses para calmar su ira. Básicamente era eso. En la obra de Jesucristo, la ofrenda y la propiciación fue Él mismo. Él fue la ofrenda y la propiciación para que lo que era desfavorable sobre nuestras vidas se convierta en favorable. Primera Juan capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesucristo fue la propiciación, la ofrenda. Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, o sea, yo la ofrendo y después la vuelvo a tomar. Pero yo la ofrendo. Él se ofreció voluntariamente. Aleluya. Porque toda ofrenda es voluntaria. Y Jesucristo se ofreció voluntariamente para ir a la cruz del Calvario en nuestro lugar. Apunten, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Ahora, vamos a hacer una aclaración. No debemos presuponer, como algunos hacen erróneamente o creen erróneamente, que es contradictorio que sea, por un lado, Dios sea amor y a la vez tenga ira. Hay mucha gente, de hecho, muchos cristianos o cristianos con poco conocimiento dicen, ¿cómo puede ser que Dios tenga ira si Dios es amor? Yo no creo en ese Dios. Mira, tú podrás querer hacerte a Dios como a ti te parece, pero Dios es lo que es y es como es. Y la Biblia habla de, por un lado, que Dios es amor, pero también habla de la ira de Dios y de la justicia de Dios. Ahora, su ira, la ira de Dios contra el pecado, es la expresión de su justicia y de su santidad. Que Él no tiene nada que ver con el pecado. De hecho, en un momento Jesucristo dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada que, yo no tengo nada que ver con Él y Él no tiene nada que ver conmigo. O sea, no hay nada en común. De la misma manera, tampoco hay nada en común con el pecado, porque Dios es justo y Dios es santo. Por eso cuando algunos cristianos juegan con el pecado o con las cosas pecaminosas, esto no es malo, no hay que ser tan religioso. Si supieras el mal que estás acarreando sobre tu vida por ese pensamiento necio,
si entendieses que con Dios no se juega, que de la misma manera que Dios es amor, pero si juegas con Él, aleluya, ¿es necesario que te lo explique? Vamos a la palabra expiación. La expiación es el acto por el cual se busca el favor de Dios mediante un sacrificio. Y este sacrificio tiene que satisfacer la justicia de Dios y borrar la culpa. En el Antiguo Testamento nos daba la idea de ocultar la culpa del hombre a los ojos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también se manifiesta que esa culpa es borrada. ¿Por qué? El Antiguo Testamento, los sacrificios eran imperfectos, pero en el Nuevo Testamento el sacrificio es perfecto. En el Antiguo Testamento la culpa del pueblo de Israel era ocultada, tapada. En el Nuevo Testamento la culpa de la humanidad es borrada. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, ahora, un sacrificio que satisfaga la justicia. ¿Qué significa? Que no podía ser cualquier sacrificio. ¿Se acuerda cuando hemos visto Jesucristo, hombre, que cuando hablábamos de Jesucristo, el Cordero de Dios, que no podía ser cualquiera? ¿Y por qué Jesucristo nació de una forma virginal? Ahora entendemos que la sangre de cualquier hombre o mujer, por más bueno que sean, no podía satisfacer la justicia de Dios. No valía para el sacrificio por toda la humanidad. Por eso no tenía que tener seguir la maldición de Adán por causa del pecado, y tenía que tener otra descendencia, una descendencia santa. Si bien nació de mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo. No tenía ese pecado. ¿Por qué? Porque si no, su sacrificio no hubiese sido válido para satisfacer la justicia de Dios. ¿Van entendiendo? ¿Se comprende? Esto es cosas que hemos hablado en otras lecciones y que ahora las tenemos que entender porque todo confluye en Jesucristo y en su sacrificio. Por ejemplo, en Levíticos 1:4 dice: y pondrá su mano, hablando del sacerdote, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, el holocausto es el sacrificio, y será aceptado para expiación suya. Y en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Habla que la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento no los pueden quitar. En Hebreos 2:17 dice: para expiar los pecados del pueblo. Esto sí, la expiación borraba los pecados. Los otros no los quitaban. En el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesucristo sí borraba los pecados. Y esto es muy importante, presta atención. Tus pecados y los míos, en el momento que hemos creído con sinceridad y nos hemos arrepentido, son borrados por Dios. Yo he escuchado a veces a gente decir: le pido perdón a Dios 1 y 1000 veces por el pecado que he cometido. Parece muy compungido y yo no lo voy a juzgar, a criticar, pero teológicamente es equivocado. Con que pidas perdón de corazón una sola vez, ya tu pecado ha sido borrado. Aleluya.
ha sido borrado. Mañana o hoy, antes de acostarte, cuando te vayas a cepillar los dientes y te mires al espejo, mírate cómo te mira Dios. Tus pecados han sido borrados. Ya no hay culpa. ¿Por qué cargar con la culpa de algo que Dios dice ya ha sido borrado? Significa que Dios no se acuerda, no trae a memoria. Por eso la Biblia dice, no traigáis a luz las cosas pasadas. No traigas a luz esa maldición sobre tu vida. Si te has arrepentido de corazón, ha sido borrada ante los ojos del Altísimo. Aleluya. ¿Vieron que muchas veces por no saber, no conocer, el diablo nos hurta gozo, paz? Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Lean después Isaías 53, 10. Isaías 53, 10. Ahora, vamos con otra palabrita. Reconciliación. Esta palabra, reconciliación, significa anular una enemistad. O sea, dos que están enemistados anulan esa enemistad. El fin de una disputa. El sacrificio de Jesucristo anuló nuestra enemistad con Dios por causa del pecado. Quiero decirte que Dios no estaba en enemistad con nosotros. Nosotros nos hemos constituido en enemigos de Dios por causa del pecado. Nosotros nos hemos posicionado cuando elegimos el mal. Cuando elegimos el pecado, nos posicionamos del lado del diablo y nos constituimos como enemigos de Dios. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo, la salvación significa mi reconciliación y que Dios me perdona la necedad de haberme puesto en la vereda de enfrente y de enfrentarme con Dios. Dios nos perdona esa necedad. Aleluya. Quizás alguno de ustedes algún día se ha dirigido a Dios de una forma despectiva y hasta insultándolo. Quizás. Pero quiero decirte que por medio de la fe, esa enemistad que tú o yo hemos tenido con Dios queda anulada. Aleluya. Qué maravilla, ¿no? Pensar que es tan difícil muchas veces anular una enemistad con un familiar, con un amigo, con alguien. ¿Sí o no? Sin embargo, con Dios es tan fácil como: Señor, perdóname, de corazón. Tan fácil como eso. Tan maravillosamente fácil como eso. Ay, Dios, qué hermoso que eres. Levíticos 9:7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Y en Romanos 5:1 dice, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. ¿Había alguno en enemistad con Dios? Dios es tan bueno que envió a Jesucristo para que nos reconcilie con Él. Les invito a que apunten 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19.
2 Corintios 5, 18, 19. Ahora, me gustaría aclarar y dejar meridianamente claro. El hombre es el ofensor. Dios nunca ofendió al hombre. En esta enemistad entre Dios y el hombre, Dios nunca ofendió esta amistad, esta relación. Fue el hombre que ofendió a Dios. ¿Quedó claro? Porque más de algún soberbio dice, si Dios quiere reconciliarse, que aquí lo espero. Hay algún imbécil, hay de todo en la viña del Señor. Ahora, adopción. Esta es otra palabrita. Y es la decisión de Dios de que una vez reconciliados nos hace parte de su familia como hijos. Fíjate, pasamos de ser enemigos de Dios a hijos de Dios. Pasamos de ser de enemigos de Dios y Él te recibe como hijo. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Mira, algunos de aquí venimos de una tierra donde el pensamiento del gaucho es cuando tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? Y te dice, por supuesto, ¿qué piensas? ¿Que soy animal? ¿Sí o no? Porque en la mentalidad, era la mentalidad que todos somos cristianos por ser, o hijos de Dios por el solo hecho de ser humanos. Y aquí no. Dice, Juan capítulo 1 dice, más a los que creyeron, a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen no son hijos de Dios. Son criaturas hechas por Dios, amadas por Dios, pero no tienen la potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la única potestad que te da el ser hecho hijo de Dios es la fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por lo tanto, tú y yo somos hijos de Dios. No para fardar, para disfrutar, que es otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Para gozarse. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor la palabra al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que Dios, como Padre, nos disciplina. El Padre que ama a su Hijo, lo disciplina. Al que no disciplina, es bastardo. Entonces, muchas veces los hijos de Dios, yo sé que dicen, pero ¿por qué parece que la tengo más difícil ahora que soy hijo de Dios? Por supuesto, porque Dios te está disciplinando. ¿Para qué? Porque como hijo nos está encaminando para que participemos de su gloria, de su santidad, para que participemos de Él en todo, en su plenitud. Aleluya. Apunten, por favor, para que después puedan gozarse. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 17. Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 17.
Gálatas capítulo 4, versículo 7. Y Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Ahora, vamos a hablar de la salvación y la gracia. Porque es muy importante que entendamos la gracia. Recuerden que la salvación es por gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que significa el favor inmerecido de Dios. Vieron que estamos en la época donde se escucha mucho eso, porque yo me lo merezco. ¿Sí o no? Bueno, quiero decirte que por lo menos en cuanto a cuestiones con Dios, lo que nos merecemos es que nos parte un rayo. ¿Sí o no? Eso es lo que nos merecíamos. Ahora, a partir de tener esa conciencia, lo que recibimos es por gracia de Dios, inmerecido. Y también la palabra charis nos habla de favor, buena voluntad, benignidad, en este caso de parte de Dios. Es el acto de misericordia de Dios, donde nos ofrece su perdón, su salvación y vida eterna. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es lo que vimos antes. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Romanos 5:21. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Bueno, hay muchos versículos bíblicos. Ahora, no debemos olvidar jamás que el perdón, la salvación, la adopción como hijos, el llamado de parte de Dios, los dones y talentos son por gracia, no por mérito alguno de nuestra parte. Todos por gracia. Si algún día Dios te usa y te usa con poder en algo, aunque más no sea algo que pienses que es natural, recuerda que no es por tus talentos, tus capacidades, es por la gracia de Dios. Amén. La gracia no debe confundirse con la ley. Vamos a hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, la ley, cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley mosaica, ¿no? La ley habla de una obra a completar. La gracia nos habla de una obra completa. La ley nos dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive y harás. ¿Me comprenden? La ley dice, amarás al Señor tu Dios. La gracia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! La ley condena hasta el mejor de los hombres. La gracia perdona, proporciona salvación y perdón hasta el peor de los hombres. La ley saca a luz al pecado. La gracia nos revela la salvación de Dios. Ahora, el primer paso que debemos dar para recibir la salvación que Dios nos ofrece es un giro de 180 grados, que es la palabra arrepentimiento.
La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa la palabra metanoia es la palabra que se usa para una transformación, por ejemplo, de cuando se es un gusano de seda y se transforma en una mariposa. Esa transformación, eso es lo que significa la palabra metanoia. En sí significa que si voy caminando hacia allí erradamente, hago un giro de 180, no de 360 como a veces dicen algunos, porque es volver al sitio, de 180 grados, de caminar totalmente opuesto. Por eso es imposible amar a Dios y amar a este mundo. Recuerden, el pasaje bíblico que a mí me marcó para aprender lo que significa verdaderamente consagrar mi vida al Señor. Efesios capítulo 2, cuando dice: y Él los perdonó cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que tiene la forma, que es conforme, tiene la impronta del príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que opera en vosotros. Si yo estoy caminando en siguiendo el pastoreo del diablo sobre mi vida, porque eso es lo que significa, la guía del diablo sobre mi vida. Si yo me arrepiento, tengo que dar un giro de 180 grados. No puedo decir, sigo al Señor y amo a Dios y seguir. Porque no se puede servir a dos señores. Porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se entendió? Vamos, 2 Corintios 7:9. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. La palabra contristado significa entristecido, incomodado. Y aquí la nombra 3 veces. Fuimos contristados, entristecidos por el don de arrepentimiento, para que entendamos. Aleluya. Necesitamos el arrepentimiento. Sin verdadero arrepentimiento no hay gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Pero ¿cuál fue el gran mensaje? Arrepentíos. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento toca el alma, porque toca las emociones. Ese entristecimiento que nos dice 2 Corintios es precisamente una emoción de tristeza que tienes al saber, te das cuenta cuánto has fallado, cuánto daño le has hecho al Señor. ¿Y qué has hecho tú? Lucas 22, 61, 62 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que les había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, ¿y qué hizo? Lloró amargamente. O sea, se dio cuenta de su error. Donde hay genuino arrepentimiento, muchas veces hay lágrimas, hay amargura, hay dolor. Porque verdaderamente te das cuenta de lo que has hecho. Te das cuenta. Cuando hay ese arrepentimiento ligero, sí, Señor, te pedimos, y vanamente te pedimos perdón por todos esos pecados que pudimos haber cometido. ¿Cómo? Muchas veces eso a mí no me suena, perdón, si no quiero ofender a nadie, pero no me suena como suficientemente genuino, porque cuando es genuino, tú te arrepientes y sabes, no es algo vago.
No es algo vago, así una nebulosa, no, sabes. ¿Sí o no? Toca también el intelecto, el arrepentimiento toca el intelecto, porque cambia nuestra manera de pensar. Mateo 21, 29. Mateo 21, 29, Jesucristo enseñó, dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Significa, lo pensó, se dio cuenta, lo razonó. Por eso toca el intelecto. Toca la voluntad, porque cambia una decisión. La voluntad es la capacidad de tomar las decisiones y cambia la decisión. Lucas capítulo 15. Versículo 18-20 cuenta la historia del hijo pródigo, cuando en un momento dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, tomó una decisión porque se arrepintió, se dio cuenta de su situación y se arrepintió. Y después dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. No es solamente que lo pensó, tomó una decisión. La Biblia dice, te propondrás una cosa y esta te será firme. La consecuencia directa del pecado es confesar los pecados. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando habla confesar los pecados, no dice de que tienes que salir públicamente y rasgarte las vestiduras. Yo a veces escucho a algunos contar su testimonio de lo que Dios hizo y yo digo, ¿está arrepentido o está fardando de lo que era? ¿Alguna vez escuchaste a alguno que contar su testimonio y que pareciera que estuviese fardando de lo que era? Huele. El que verdaderamente está arrepentido, le duele acordarse. En mi tierra dice, aquel que se quema con leche derramada. Cuando ve la vaca llora. Cuando ve la vaca llora. Por eso me cuesta, cuando veo a alguno con ciertas sonrisas, sí, porque yo era uno, hacía esto, lo otro. ¿Estarás arrepentido? Me pregunto yo, no puedo juzgarlo, pero yo me pregunto, ¿estarás arrepentido de verdad de eso? Aleluya. Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, esto lo dijo David hablando del momento más negro de su vida cuando cayó en pecado, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba arrepentido y se dio cuenta. Aquí lo dijo en forma poética, los salmos son canciones y lo cantan en forma poética. El verdadero arrepentimiento produce apartarse de los pecados, como dijimos en Proverbios 28, el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. No vale confesar los pecados, hablar, arrepentirse, pero volver a hacerlo. Un genuino arrepentimiento produce frutos. Lucas 3, 8 al 14 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces más adelante le dice, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo Jesús les dijo, el que tiene 2 túnicas, diga al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y más adelante le dice, maestro, ¿qué haremos? Porque muchas veces
¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pareciera que... Pero si estamos arrepentidos sinceramente, nos va a pasar como a Zaqueo, que Zaqueo cuando tuvo ese arrepentimiento dijo, a los que he defraudado se lo devolveré y se lo devolveré cuadruplicado. El arrepentimiento produce regeneración. La palabra regeneración significa restablecer. A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste cuando ahora ponen resetear? Resetear, cuando reseteas, generalmente es porque te entraron virus, te entraron un montón de cosas y ya no te funciona ni el móvil, la tablet o lo que sea. Entonces lo que hace es resetear. Bueno, no es exactamente así, pero es para que tengas una aproximación moderna. Regenerar es volver. La palabra gen, el prefijo gen, con el que viene Génesis. Génesis habla de inicio. Y regenerar significa volver al inicio, volver al original. Entonces recordemos que por causa del pecado el hombre se encuentra bajo la naturaleza caída y entonces necesita la regeneración. Y es lo que produce la obra de Dios. Juan 1, 12, 13 dice, vamos a Juan 3, capítulo 5 y 6. El capítulo 3 de Juan 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros éramos seres eminentemente espirituales. Por causa del pecado nos hemos convertido en seres carnales. Y cuando nacemos del agua y del Espíritu, volvemos al inicio, a ser seres espirituales. Ahora, la Biblia nos habla de la regeneración sin hacerlo explícitamente y nos enseña que se recibe por fe, es por la acción de Dios, no es por herencia familiar, hereditaria, genética, nada. No es por deseo propio ni de otro, que es obra del Espíritu Santo. Y ahora, una preguntita. ¿Se puede perder la salvación? La gran pregunta. Dentro del mundo cristiano hay quienes sostienen que la doctrina del salvo siempre salvo. Si se acaba la fe, se pierde la salvación. Yo personalmente no creo en esa doctrina del salvo siempre salvo. Yo creo que Dios diseñó algo para que sea genuino, permanente, pero que por la voluntad del hombre se puede perder. Porque Dios nos hizo seres moralmente con una capacidad de voluntad y nos pone siempre a escoger lo bueno o lo malo. Imagínate, tú te arrepientes, llevas un tiempo caminando bien con Dios y después te desvías. Pero ya fuiste salvo, serás siempre salvo. No. Ni por haber nacido en una iglesia o en una obra cristiana, ni por haber sido hijo de... Nada te garantiza la perpetuidad de esa salvación. Nada. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no significa que no tenemos la salvación. Esto significa que la salvación es un regalo precioso que Dios nos da, que debemos cuidar hasta el último momento de nuestras vidas. ¿Cómo lo cuidamos? Perseverando en la fe,
en la obediencia al Señor, a su palabra, independientemente de lo que venga a la vida, porque la vida nos va a venir momentos difíciles, por momentos de persecución y hasta puede ser de tribulación. Pero a pesar de eso, si perseveramos hasta el fin, ahí seremos salvos. Amén. Y hasta aquí la lección del día de hoy.